Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Yamur Yüksel rompe el silencio con una declaración que lo cambia todo, ya nada será como antes. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué está ocurriendo realmente en la vida de esta enigmática figura del espectáculo? Desde hace semanas, se venía especulando sobre el estado emocional de Yamur Yüksel. Los rumores apuntaban a una crisis personal, pero nadie imaginaba que la actriz finalmente se atrevería a hablar tan abiertamente. El pasado lunes, a través de un comunicado en sus redes sociales, Yamur compartió un mensaje que sacudió al mundo del espectáculo. Durante mucho tiempo callé. Pero ahora siento que debo hablar. Ya nada será como antes. Este mensaje encendió las alarmas. ¿A qué se refería exactamente? ¿Era una ruptura amorosa, un problema profesional, una traición? Rápidamente, los medios comenzaron a buscar respuestas. La prensa local consiguió imágenes de Yamur saliendo sola de un restaurante en Beşiktaş, visiblemente afectada. Cuando los reporteros intentaron acercarse, ella simplemente dijo, por favor, respeto. No quiero decir más, por ahora. Horas más tarde, una fuente cercana reveló que la actriz llevaba meses enfrentando tensiones con su entorno profesional, especialmente con su representante. Se sintió traicionada por alguien en quien confiaba completamente, afirmó la fuente. Esta revelación dio paso a múltiples teorías. En una exclusiva para nuestro canal, una amiga íntima de Yamur, cuyo nombre preferimos mantener en reserva, comentó, ella estaba muy ilusionada con un proyecto nuevo, pero hubo movimientos extraños. Gente cercana empezó a actuar de forma sospechosa. El drama no terminó ahí. A los pocos días, otro mensaje de Yamur volvió a incendiar las redes, la verdad siempre sale a la luz. Estoy tranquila, pero no olvidaré. Estas palabras, aunque breves, hablan de una herida profunda. En un intento por esclarecer la situación, decidimos contactar a su expareja, el también actor Cem Karaca, quien respondió con frialdad, prefiero no hablar de Yamur. Cada quien sigue su camino. Mientras tanto, los seguidores de la actriz se volcaron en redes sociales para brindarle su apoyo. Estamos contigo, Yamur, eres fuerte, saldrás adelante, fueron algunos de los miles de mensajes que inundaron sus publicaciones. Pese al silencio oficial de su entorno, las señales eran cada vez más claras. Yamur fue vista nuevamente, esta vez en el aeropuerto de Estambul, con destino desconocido. Llevaba gafas oscuras, una gorra que ocultaba parte de su rostro, y no respondió preguntas. Solo alzó la mano en señal de despedida. Esta imagen se volvió viral, alimentando más teorías sobre un posible retiro temporal. Al día siguiente, la revista Estilo y Fama publicó un artículo en el que aseguraban que la actriz había roto contrato con su agencia y estaba considerando mudarse al extranjero. Quiere empezar de cero, decía el titular. Algunos afirmaban que había recibido ofertas desde España, otros decían que buscaba refugio en América Latina. Lo cierto es que algo en ella había cambiado para siempre. A medida que pasaban los días, más voces del medio empezaron a pronunciarse. Algunos colegas defendieron a Yamur abiertamente. La cantante y activista Elif Tarkan escribió, el mundo artístico está lleno de máscaras. Admiro el valor de Yamur al quitarse la suya. Otros, sin mencionarla directamente, lanzaron comentarios ambiguos. Un famoso productor publicó en sus redes, cuando alguien se va, es fácil hacerse la víctima. Lo difícil es asumir los propios errores. Frente a esta marea de opiniones, Yamur reapareció brevemente con un nuevo mensaje en su perfil, la calma llega cuando dejas de intentar encajar. Estoy aprendiendo a vivir desde otro lugar. Esta frase, acompañada de una imagen de ella mirando el mar, desató una ola de interpretaciones. ¿Era el inicio de una nueva etapa? ¿Había encontrado finalmente un poco de paz? Poco después, se filtraron imágenes de Yamur en una cafetería de Lisboa, sonriente, conversando con una mujer desconocida.
Algunas fuentes aseguraban que se trataba de una directora de cine independiente con la que la actriz estaría preparando un nuevo proyecto. Aunque nada se confirmó oficialmente, esta aparición renovó el interés del público. Las búsquedas relacionadas con su nombre aumentaron exponencialmente. Pero el capítulo más inesperado aún estaba por llegar. Un medio digital publicó un extenso reportaje titulado El lado oculto de una estrella, en el que se detallaban tensiones acumuladas durante años. Compañeros de reparto, técnicos de grabación y asistentes hablaron, bajo anonimato, de momentos difíciles, presiones extremas y decisiones creativas que no siempre fueron bien recibidas. El artículo, aunque equilibrado, dejó una pregunta flotando: ¿cuánto puede soportar una persona bajo el ojo público sin romperse? La respuesta llegó días más tarde en forma de video. En un clip de poco más de 5 minutos, grabado en blanco y negro, Yağmur miró directamente a la cámara. Sin música, sin cortes, sin maquillaje evidente, habló. Durante años, intenté ser lo que todos esperaban de mí. Me esforcé por mantener la sonrisa, por no decepcionar a nadie. Pero en el camino me fui perdiendo. Esta no es una despedida. Es un nuevo comienzo. Estoy aprendiendo a decir no, a decir basta. A decir, esta soy yo. El video fue compartido millones de veces en pocas horas. Comentado, traducido, analizado. Para muchos, fue un acto de valentía. Para otros, una estrategia de marketing. Pero incluso los más escépticos admitieron que había una sinceridad difícil de fingir. Tras la publicación del video, varias celebridades expresaron su solidaridad. El director Can Erdem, con quien Yağmur trabajó en la aclamada serie Sombras de Otoño, le dedicó unas palabras: conozco su talento, pero sobre todo conozco su corazón. Lo que está haciendo ahora requiere más coraje que cualquier escena frente a una cámara. Mientras tanto, la industria comenzó a reaccionar. Productoras internacionales mostraron interés en colaborar con ella, especialmente en proyectos con temática introspectiva o de denuncia social. Se rumoreaba incluso que Netflix había solicitado una reunión privada. Pero Yağmur, fiel a su nuevo estilo, guardó silencio. En lugar de dar entrevistas o participar en eventos, optó por mantenerse alejada de los focos. Solo publicaba de vez en cuando pensamientos breves, imágenes de naturaleza, libros que estaba leyendo. Un aura de introspección envolvía sus publicaciones. Estoy redescubriéndome, escribió una tarde, junto a la foto de una flor naciendo entre piedras. Sus seguidores, lejos de abandonarla, la acompañaron en este proceso. Gracias por mostrarnos que ser frágil también es ser fuerte, escribió una fan. Otro comentó: crecimos contigo en la pantalla, y ahora aprendemos contigo fuera de ella. Hoy, a 3 meses de aquel primer comunicado que lo cambió todo, Yağmur Yüksel sigue caminando por un sendero que ella misma está trazando. No sabemos cuál será su próximo paso. Pero una cosa es segura: ya nada será como antes. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan sobre esta impactante revelación? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún detalle del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.